De verdad que hablar sobre el síndrome de la impostora o del impostor no es un tema sencillo porque creo que todos hemos vivido esta experiencia de no confiar y de no estar muy seguros o seguras de que lo que estamos haciendo en realidad está bien hecho. Pero ¿es en realidad esto el síndrome del impostor o de la impostora? Bienvenido a Diálogo Interno. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor o de la impostora y quiero platicarte cómo es algo que podemos vivir o experimentar en forma muy silenciosa en muchas situaciones de nuestras vidas. Quédate aquí a Diálogo Interno y vamos a hablar un poco de qué se trata esto. La primera pregunta es, creo que todos hemos escuchado el síndrome del impostor y qué es exactamente, cómo se siente o cómo detectarlo. Creo que la mayoría de las personas podemos tener un poco de esto y experimentar este juicio que es hacia nosotros mismos. Pero en definición, el síndrome del impostor es una condición en la que constantemente sientes que lo que haces, que lo que has logrado, no te lo mereces o que estás siendo como no real, como no auténtico, como que estoy fingiendo o esto que he logrado en realidad creo que no tiene calidad o creo que estoy falseando, creo que esto que hago aparento, pero en realidad creo que yo no tengo ese verdadero conocimiento, esa habilidad o esa capacidad. Algo así se experimenta, como una sensación de sentir que lo que estás haciendo no es suficiente y aunque la gente lo reconozca o lo aplauda, sentir que no lo mereces. No merezco este reconocimiento porque justo creo que no es suficiente. Bueno, vámonos al punto de dónde nace, qué pasa, o sea, por qué podemos muchas personas experimentar, y creo que puedo incluirme, experimentar el síndrome del impostor o de la impostora y sentir que lo que estamos haciendo no es suficiente o no tiene el valor o el peso que los demás quizás sí puedan ser capaces de reconocer. De entrada, de nuevo, tiene que ver mucho con el diálogo interno. El diálogo que tenemos con nosotros mismos. Si tenemos un diálogo interno en donde hay una voz muy constante y que ha tomado fuerza de juicio o de crítica, que generalmente todos tenemos esta voz de juicio, de crítica que nos señala o que nos dice que lo que estamos haciendo está mal o se imagina escenarios en donde, híjole, si hago esto, ¿qué van a decir los demás? Seguro voy a fallar y no me quiero exhibir viendo que estoy grabándome y que la verdad luego al ratito lo voy a escuchar y alguien va a pensar, híjole, qué mal se está expresando, de verdad es que le falta praxis o le falta conocimiento. Este tipo de pensamientos que pueden venir cuando nos estamos atreviendo o cuando estamos elaborando, mostrando una capacidad, una habilidad o desempeñándonos en algo. Muchas veces, de hecho, este diálogo, cuando se fortalece esta voz y le damos como permiso, que tiene mucho que ver también con la autoestima, con la seguridad y con las expectativas, las personas que dejan que esta voz del síndrome del impostor se fortalezca mucho es porque tienen expectativas muy idealizadas y también porque a veces la autoestima y la seguridad no está fortalecida. Y esta combinación entre una autoestima y una seguridad no fortalecida y una expectativa muy idealizada de cómo deberíamos ser, compararnos con los demás. Estos factores hacen que la voz del impostor, de decirnos eso que estás haciendo, esa voz de juicio, se fortalezca mucho más. Quiero compartirte que yo también he experimentado este síndrome, inclusive iniciar este podcast para mí fue como un reto personal de atreverme a hacer algo que desde hace muchos años soñaba con un día hacer, con darme el permiso de hacer. Y sigue siendo como un tema de, en realidad voy a poder, esto está bien hecho. Criticar tu propio trabajo a veces es una tendencia que todos podemos tener. Recuerdo que también ser psicóloga, puedo hablar que ser psicóloga para mí es una experiencia maravillosa, algo que me encanta, algo que amo y algo en lo que sé que me desempeño bien. Pero cuando egresé de la carrera, yo no me sentía como suficientemente lista para empezar mi práctica profesional en el área clínica. Sentí que era mejor para el área laboral, para el área organizacional y para el área más de liderazgo, manejo de grupos y todo esto. Fue tanto así
que recuerdo que no tuve como estas voces que a veces pueden venir también del exterior. Recuerdo que tuve algunas voces internas y otras externas. Recuerdo un profesor que me llegó a decir que como que lo mío no era lo clínico, ¿no? Como que me dio a entender que lo mío no estaba por ahí. Creo que esas palabras llegaron muy en el fondo, que llegué a creer que de verdad esto no era lo mío. Y egresando de la carrera, preferí irme a estudiar otra maestría primero y a formarme en otras áreas que no fueran lo clínico. Esos primeros 3 años le saqué completamente la vuelta al área clínica. Después, poco a poco, la vida me fue ayudando a darme permiso y fortalecía un poco más mi seguridad y mi confianza. Me di permiso de retomar y regresar a la práctica clínica, claro, bajo un nuevo estudio y una supervisión y un posgrado que estaba haciendo. Eso fue lo que me regresó la confianza. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado convencida que no era buena en la práctica clínica y que eso no era para mí? Creo que si no me hubiera dado el permiso de creer o confiar en mí, hubiera creído que esto no era lo mío y que solo era buena en las otras áreas que conocía. El síndrome del impostor es un síndrome que podemos todos en algún momento experimentar. Y la mejor forma para confrontarlo o evadirlo, 1, es fortalecer tu seguridad y tu autoestima. 2, darte cuenta que esa voz no siempre es tuya. Puede venir también del exterior y tú la hayas interiorizado. 3, cuida mucho tu autocrítica. ¿Qué tanto estás generando un juicio muy duro y severo contra ti? Un último punto es empezar a practicar el reconocimiento, de reconocer todos tus logros, lo que sí haces bien, empezar a abrazar y a tratar de mirar con una mirada más amplia qué es lo que estás haciendo bien. Un ejercicio que a veces recomiendo a algunos pacientes hacer es pregúntale a 5 personas que conozcas, que te aprecien, 2 o 3 cosas que admiren de ti, que tú hagas bien y que les guste cómo lo haces. Hasta puede ser la forma de hablar, puede ser una pequeña habilidad. ¿Qué habilidades ven los demás en ti? Es sorprendente que cuando los demás nos dicen cosas en las que somos buenos, muchas veces cuesta. Me acuerdo que hay pacientes que llegan y dicen, es que me dijeron cosas que yo no creo que sea capaz. Creo que es el cariño y es el aprecio, pero justo ahí está esa vocecita de mucho juicio, de mucha dureza, que tiene que ver mucho con estarnos comparando mucho con los demás y de decir, es que para que yo sea buena en esta habilidad o en esta capacidad, tiene que ser como esta imagen que tengo acá, ¿no? Justamente a veces es a través de las redes sociales en donde estamos viendo cómo lo hace el otro y decimos, es que si no lo hago así, pues no. Entonces no me parece suficiente. Y de nuevo vuelvo a la palabra clave, ser suficiente. Y otra palabra clave que yo resaltaría es el tema de las expectativas y la idealización. Este perfeccionismo puede llevarnos a estar siempre confrontándonos en anular la capacidad de reconocer todo lo que sí hacemos bien. Entonces, mucho cuidado con estarle prestando voz a esta voz de juicio y de crítica que todos tenemos, pero hay que tratar de no incentivarla y no fortalecerla, cuestionarla, reconociendo quiénes sí somos y reconociendo mucho todo lo que sí somos. Otros 2 puntos importantes que te recomiendo si te gustaría ir debilitando esta voz del juicio y de la crítica es permítete fallar. El permiso a fallar y experimentar es una clave también muy importante que te puede ayudar a sentir que el fallar no es un problema, que es más bien un aprendizaje. Cuando nos damos cuenta que fallar es en realidad la valentía de aprender y la posibilidad de abrirte a nuevos conocimientos y aprendizajes, como sí, como no, cambia mucho el cómo vemos el error o la falla. Justo esto puede ser una forma muy positiva de empezar a fortalecer tu confianza y tu seguridad y a sentir que lo que haces está bien hecho. Si estás en este momento sintiendo que no hay un merecimiento o que las cosas que haces no las sientes propias o que te cuesta reconocer tus logros o lo que eres o lo que das,
te invitaría mucho a llevarte estas 3 preguntas de reflexión que le invito a veces a pensar a mis pacientes. Estas 3 preguntas pueden ayudarte mucho a reflexionar acerca de dónde está enraizado este posible síndrome del impostor. La primera pregunta es, ¿de dónde crees que viene esta voz de juicio? ¿Cuándo se originó? ¿Alguien más te dijo que no podías o que no era suficiente? ¿De dónde puede ser que se haya originado esta forma de enjuiciarte hacia ti mismo o hacia ti misma? La segunda pregunta tiene que ver más con ¿qué pasaría si yo dejara de enjuiciar o de ser tan duro? ¿Qué podría pasar negativo? Tal vez hay algún miedo hacia mi valor, a creer que tal vez no voy a hacer bien las cosas si dejo de enjuiciarme o esta voz de crítica se debilita. Muchas personas tienen a veces este miedo de es que si no soy duro o exigente conmigo, siento que no voy a hacer las cosas o ya no las voy a hacer bien. La tercera pregunta es preguntarte ¿cuándo crees tú que sería suficiente? ¿Cuándo crees que sería suficiente para que tú pudieras ser capaz de reconocer, de validar y de sentirte orgullosa o orgulloso de lo que estás haciendo? Y cuando fuese así, ¿eso no sería demasiado idealizado? Hazte esta pregunta. Y bueno, espero que estas preguntas te ayuden. Yo te recomiendo que las escribas, las reflexiones, y esto podría ayudarte a dar cuenta si necesitas fortalecer más esta mirada de reconocimiento compasiva y de aceptar todo lo bueno que puedes dar y ser. Espero que este episodio te haya servido y te haya abonado a tu proceso de crecimiento, de salud y de bienestar. Espero que me sigas acompañando. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.